A seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta, é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Pierda de vista la palabra profética, no pierda de vista la palabra profética, no pierda de vista la palabra profética. Amén, amados hermanos. Amén. Soy el Señor. Todos sean bienvenidos a un disfrute más de la palabra profética. Amén. Y no perdamos de vista esta palabra profética que es como esa antorcha, Sí, amén. hermano, donde el Señor nos trae luz, nos da dirección Amén. para seguir adelante. Amén. Sí, amén. En esta noche estamos, como todos los miércoles, disfrutando de esas Amén. perlas Amén. de la palabra profética, que Amén. es seguir rumiando Amén. semana tras semana el encargo que Dios nos da a través del alimento diario. Amén. Recordamos que estamos en esta serie, la Amén. palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Amén. Recordamos que estamos dentro de la epístola de Juan y de Pedro y estamos ya en el último tomo, apresurar la venida del día de Dios. Amén. Amén. Este alimento Amén. diario, gracias al Señor. Y en esta noche vamos a estar disfrutando la semana 3. Sí. Aleluya. Sí, gracias al Señor por la semana 3. Tiene un versículo, un encargo central que está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y esta semana tercera tiene como encargo la palabra profética y el juicio de los burladores. Sí. Amén. Amén. Entonces, basado a estos versículos, vamos a estar rumiando, vamos a estar disfrutando de las perlas de la palabra profética. Amén. Amén. Antes de iniciar, también queremos orar Amén. para que el Señor también derrame su gracia esta noche y Señor. usted también desde su casa Amén. esté como en Isaías 66:2, hermanos humildes, contritos en espíritu, aquellos que el Señor se pueda mover. Amén. Amén. Señor Jesús, Amén. Señor, muchas gracias, Gracias. Señor, por tu palabra profética. Amén. Señor, que en esta noche, Amén. Señor, te siga dando dirección, Amén. que podamos seguir inculcando la palabra, Amén. grabándola en nuestro corazón, Amén. que podamos ser aquellos que están sencillos, Amén. Señor, y humildes, Amén. aquellos que tiemblan a la palabra, Amén. a la palabra profética. Sí. Oh Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amados. Y esta semana tercera, hermano, el Señor iniciaba el encargo en cuanto a la ley y la palabra profética. Sí. El Amén. Señor nos llevaba a Hechos 2:42, quiero leerlo rápidamente, y decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Amén. en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. Hoy el Señor quiere que hoy nosotros podamos estar bajo esa enseñanza, Amén. bajo ese principio de la iglesia primitiva, Amén. que era que estar bajo la enseñanza de los apóstoles. Amén. Hermano, hoy como la iglesia
Hoy nosotros estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. Hoy tenemos una palabra. Hoy tenemos una boca. Sí, amén. El Señor está hablando a través de una boca y es nuestro hermano Pedro Don, Sí. como ese canal, hermano, que está dando dirección, la palabra Amén. de Dios, la palabra profética. Amén. Y hoy nosotros necesitamos creer y obedecer. Amén. Tomar esta palabra, no perdiendo de vista la palabra profética, porque esta palabra profética estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. ¿Verdad? Y hoy nosotros como la iglesia, esta palabra nos da fuerza, nos da vigor y nos lleva a ¿qué? Nos lleva a estar en la comunión de la vida. Por eso Amén. Hechos 2:42 dice, y perseveraba en la comunión de los apóstoles. Amén. ¿Y qué más? Y en la comunión unos con otros. Amén. Hermano, hoy la palabra es la vida. Amén. Uno que está de cerca la palabra, que está bajo la enseñanza de los apóstoles, Amén. inculcando la palabra, grabándola. Esta palabra nos lleva a estar en la comunión de la vida. Amén. Hoy esta enseñanza en Hechos 2:42, el Señor nos lleva a que nosotros podamos estar de cerca. Sí. Por eso me gustaba un punto muy crucial antes de darle paso al próximo hermano. Dice, necesitamos aprender esta lección. ¿Cuál lección? Hechos 2:42 hasta el 47. No lo leemos por el tiempo. Dice, y ver la importancia de la palabra profética. Amén. Amén. Mientras la iglesia siga la palabra de Dios, Amén. hablada por los apóstoles. Amén. Esta palabra no es hablada por una enseñanza humana, Sí. ni por el hombre, no. Hablada por quién? Por los apóstoles. Amén. Hoy tenemos a nuestro hermano Pedro Don, Amén. que Dios, hermano, da su palabra a través del canal. Amén. Y dice, prosperará. Cuando usted y yo, como la iglesia, seguimos la palabra hablada por los apóstoles, ¿qué sucede? Amén. Vamos a ser prosperados. Amén. La iglesia prosperará. Dice, se producirán señales, milagros y prodigios. Amén. Y el Señor añadirá día tras día el número de los que serán salvos. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor nos lleve a estar de cerca a la palabra, Sí. ser fiel. Y vamos a darle paso a nuestro hermano Pedro Maximiliano. Amén. Jesús Amén. es el Señor. Sí, la palabra, hermano. Gracias por la palabra. ¿Verdad? Necesitamos estar cerca de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que hace la obra. ¿Verdad? Por eso siempre debemos recordar, ¿verdad?, que la palabra de Dios se realiza por la palabra que sale de la boca. Amén. No podemos usar el pensamiento humano para medir lo que Dios piensa, Oh, sí. ni tampoco podemos usar los caminos del hombre para tratar de entender los caminos del Padre. Señor Jesús, hermano, es la palabra. Amén. La palabra que sale de la boca de Dios es la que va a hacer la obra Sí. en mí. Es la que va a hacer la obra en usted. Amén. Es la palabra la que nos da la fuerza. Amén. Es la palabra la que nos anima. Amén. Es la palabra la que me va a llevar a crecer. Hermano, es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que ni siquiera pensemos en algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Aleluya. Nuestra competencia que proviene es de Dios, Amén. hermano. No es de nosotros, es de Dios. Verdad. Nuestra competencia, ¿verdad? Que proviene es de Dios. Por eso Pablo dijo, por eso hoy estamos en el ministerio, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo en Corintios, estamos en ese ministerio, ¿verdad? En el ministerio de espíritu y vida. Verdad. Ya no estamos en ese ministerio de la letra, en que unos eran buenos y otros eran malos, en que uno tenía la capacidad y otros no la tenían, hermano. Hoy estamos en ese ministerio del Espíritu. Verdad. Aleluya. Amén. Hermano, estamos en el ministerio del Espíritu. Amén. Señor Jesús, donde todos podemos, ¿verdad? Porque es Dios a través de su palabra. ¿Verdad? Por eso dice que el ministerio del Espíritu, la capacidad humana, no tiene valor alguno, sino que es necesario seguir al Espíritu. Así Esto es, es amén. algo difícil de entender Verdad. para el hombre natural. Amén. Hermano, para el hombre natural esto es algo difícil. Verdad. Señor Jesús. Verdad. Por eso dice que en los 20 siglos, ¿verdad? El hombre intentó, ¿verdad? El hombre de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero sin la palabra. Mano, ¿por qué? Porque es la palabra la que hace la obra. Mano, es la palabra de Dios que hace la obra. Amén.
Señor Jesús, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Verdad? A ver esto, ¿verdad? Tener claridad que es la Amén. palabra la que hace la obra. Amén. Señor Jesús, Amén. dándole aquí el espacio, aquí al hermano, ¿verdad? Amén. Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, así es. Hemos visto por la palabra de que, hermanos, cuán importante es que nosotros estemos confirmados en la verdad presente. Amén. El apóstol Pedro intentaba que los hermanos que estaban esparcidos estuvieran confirmados. ¿Verdad? Que nada, hermanos, los moviera ¿Verdad? Amén. de la enseñanza de los apóstoles. ¿Verdad? Pero también vimos Amén. que hay unos burladores, Sí. Así es. encarnecedores, Sí. Sí. aquellos que se mofan, ¿Verdad? hermanos, de este principio que Sí. Dios estableció. Sí. Dios estableció, hermanos, Amén. profetas Amén. en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Amén. ¿Para qué? Para hablar su palabra presente, Amén. Amén. para dar dirección a la iglesia. ¿Verdad? Sin embargo, los burladores, los encarnecedores, estos son los falsos profetas y los falsos maestros, como vamos a ir desarrollando, y también hemos visto que solamente buscan sus fines propios, Sí. sus intereses propios, ¿Verdad? y es de esto que necesitamos ser guardados, hermano. Amén. El apóstol Pedro aquí en el capítulo 3, versículo 1, exhortaba a los hermanos a que tuvieran una mente esclarecida, un entendimiento, limpio. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque la mente que no está limpia, que está sucia, sus pensamientos son vanos. Entonces, los falsos profetas y los falsos maestros no buscan esto, no les interesa el crecimiento de la iglesia. Mire que el apóstol Pedro buscaba que la iglesia tuviera, hermano, un limpio entendimiento, Amén. que significa una mente probada y aprobada. Ahí decía que es una mente pura, examinada a la luz del sol. Esto involucra, hermano, que teniendo una mente así, esto es una mente que está unida al Espíritu, una mente que ama la palabra, cuando está limpia. ¿Verdad? Pero ¿qué produce una mente limpia? Dice el apóstol Pedro. Bueno, estar unido a la palabra. Sí. La palabra, bajo las enseñanzas de los apóstoles, hermano, es la dirección correcta. Sí. Él buscaba que los hermanos, en el versículo 2 dice así, para que tengáis. ¿Por qué necesitaba una mente limpia? Para que los hermanos tuvieran memoria de las palabras. ¿Verdad? Dice, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Mire, buscaba que los hermanos tuvieran un origen correcto Sí. de la palabra. Amén. Entonces hoy, hermanos, necesitamos tener cuidado. Sí. Hoy muchos quieren, hermanos, desviarnos Sí. de la dirección correcta. Así es. Pero gracias al Señor que cuando estamos cerca de la palabra, Amén. haciendo inmersión, disfrutando, hermanos, nuestras mentes purificadas, limpiadas, Amén. y estamos, hermanos, haciendo memoria Amén. de las palabras que están siendo habladas por el Señor ¿Verdad? a través del profeta. Amén. Amén. Soy el Señor. Hermano Héctor. Amén. Es creer para no recibir el juicio de Dios. Es creer para no recibir el juicio de Dios. Es creer para no recibir el juicio de Dios. Mano, de verdad, vemos al apóstol Pedro muy preocupado por esta situación que estaba en la iglesia. Y allí vemos que el apóstol Pedro expuso la condición que había allí en falsos maestros, pero también estaban los burladores. Y nosotros hemos visto cómo esta palabra está trayendo tanta luz a nosotros para poder estar convencidos, claro, en ella. En el capítulo de Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y en el capítulo 3, versículo 3, aquí vemos una advertencia, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué habla aquí el espíritu de los burladores? Aquellos que no creen en la palabra, aquellos que todavía no están convencidos de esta palabra profética que estamos recibiendo, y el Señor
sabe que hoy como iglesia nosotros necesitamos de verdad tener este amor como los adolescentes que tienen ese amor por la palabra, un amor reverente a la palabra, un amor que los hace que ellos estén todo el tiempo inmersos, disfrutando. Amén. Y algo que aprendemos, de verdad, amada iglesia, es que cuando el apóstol Pablo fue a Tesalónica, algo maravilloso sucedió. Y dice allí que ellos recibieron la palabra de verdad. Oh, aleluya, ellos recibieron la palabra de verdad. Y el Señor nos está dando esta luz a nosotros también para estar unidos en esta palabra. No mofarnos, ni burlarnos, ni ridiculizar la palabra. Porque Dios hoy nos está hablando de la realidad que hay en la palabra por Él para nosotros experimentar. Por eso el Señor nos muestra a través de la palabra que Pedro exhorta además, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los impíos son todos aquellos que se posicionan en contra de la palabra de Dios, burlándose de ella y ridiculizándola. Hoy nosotros estamos viendo este tipo de juicio que hay para nosotros también ser advertidos de no cometer los errores que se cometieron cuando el apóstol Pedro habló allí a la iglesia. Amén. Hoy nosotros necesitamos de verdad darle valor a la palabra. Amén. Ese es el punto central, como el Espíritu comenzó hablando de Hechos 2:42, que es perseverando juntos, unánime. Hermanos, qué bendición hoy nosotros poder estar convencidos en la palabra que Dios nos está dando para nosotros avanzar. Amén. Gracias al Señor que hoy tenemos un profeta que está hablando por Dios. Amén. Su palabra profética, sí. Palabra que es la revelación, amén, lo más grande, sí, para nosotros hoy, poder avanzar, ver este reino. Sabemos que un día el reino va a venir y Dios nos está perfeccionando para su venida. Por eso gracias al Señor, porque hoy necesitamos es creer en la palabra, amén, estar convencidos en la palabra. Amén. La palabra que hoy nosotros estamos recibiendo es porque el Espíritu la dio en revelación al apóstol Pedro. Amén. Entonces, gracias al Señor porque en 2 de Pedro 1:19, el Espíritu dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca. Gracias al Señor, porque tenemos la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética. Tenemos también la palabra profética. Tenemos también la palabra profética. Amén. Eso es el Señor. Amén. Aleluya. Amén. El Señor nos seguía hablando de una característica de uno que ama la venida del Señor, es uno que lucha por el reino, ese que no considera preciosa su vida, como va el apóstol Pablo en Hechos 20:24 dice que él no consideraba preciosa su vida. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la visión hoy de esos que aman la venida del Señor? Es trabajar conjuntamente, sí, tener una visión que es apresurar la venida del Señor. Amén. Que la voluntad del Señor se haga lo más rápido, sí, cierto, de que el Señor venga lo más pronto. Sí. Esa es la visión de uno que ama la venida del Señor. El Señor no quiere en nosotros eso que hoy pelean de pronto para hacer su propia obra, tener sus propios seguidores, tener fama, tener popularidad. No, nada de esto. Esto lo que hace es que atrasa la venida del Señor. Eso que quieren hacer su propia obra, que quieren tener sus propios seguidores, su fama. Esto no, la visión es una sola obra, es una sola visión, es un solo hablar. Es como en el Antiguo Testamento el Señor usó a los profetas. Hoy en el Nuevo Testamento está usando a los apóstoles para hacer la obra de Dios, para dar la palabra de dirección de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. El apóstol Pablo, él dice que él peleó la buena batalla, él corrió la carrera y le era guardada la corona de justicia, cual le dará el juez justo en aquel día. Sí. Entonces, a pesar de que el apóstol Pablo, muchos de Asia, todos lo abandonaron, él estaba tranquilo,
Sí. porque él sabía que había ganado la carrera, Así es. él sabía que había peleado el combate, Verdad. había peleado la buena batalla, ¿Verdad? y estaba algo seguro, algo segurísimo era que había ganado esa corona de justicia. Amén. Entonces hoy nosotros ganamos la corona de justicia, Sí. hermano, practicando todo lo que el Señor nos está dando a través de su palabra profética. Hoy necesitamos estar preocupados por la edificación de la iglesia, por predicar el evangelio, entrando en todo esto que el Señor nos está dando, el BNB, grupos familiares, red de cuidado, Sí. ser esos siervos que hoy aman la venida del Señor. Y nosotros tenemos esta actitud, seguramente tendremos esa corona de justicia también. Amén. El Amén. apóstol Pablo dijo con los que, no solamente a mí, sino también a todos los que aman Amén. la venida del Señor. Entonces, la pregunta es hoy, yo necesito amar la venida del Señor. Amén. Para yo tener esa corona de justicia, yo necesito amar la venida del Señor. Y el Señor nos ponía a los adolescentes ellos están enfocados, ellos no están enfocados en otra cosa, de posición, de ambición de posición, nada de esto. Ellos Verdad. están enfocados es en la venida del Señor. Amén. Ellos hoy hacen porque el Señor les envió a que hicieran. ¿Cierto? Por eso los adolescentes predican el evangelio, por eso hoy salen por la calle, por eso es que hoy obedecen, porque Amén, el Señor amén. los envió para que ellos hicieran. Sí. Y el Señor nos decía allí de que todo va a pasar, todo va a pasar. Va a pasar, hermano, lo único que no va a pasar es la palabra del Señor. Cierto. Y no podemos ser esos encarnecedores, esos burladores, porque dice que en los tiempos de Noé se daban en casamiento, ¿cierto? Bebían, comían, y como se burlaron de la palabra del Señor, como no creyeron a la palabra del Señor, Sí. dice que se cerró la puerta, solamente Noé pudo ser salvo, ¿cierto? El Señor nos hablaba de los que estaban en el campo, esos que fueron raptados, aleluya, porque nosotros queremos ser raptados, Amén. aleluya, porque somos esos que amamos la venida del Señor. Amén. El uno fue dejado, que fue el que se burló, el que no creyó a la palabra, ¿Verdad? y el otro fue tomado. Amén. Y el Señor nos decía allí de que nos vaya siendo así. Sí. De pronto no vamos a alcanzar, de pronto una estatura del apóstol Pablo, no vamos a alcanzar, pero sí podemos, hermanos, ser sencillos, ser humildes, Humilde. obedientes a la palabra Amén. que el Señor nos está dando, hermanos, tener la visión celestial, de practicar todo esto. Si ni nos haya el Señor haciendo así, no hay necesidad de que, hermano, ese crecimiento, que vamos a tener un crecimiento humano, espiritual, y allí vamos a tener la corona de justicia. No, solamente siendo sencillito, las hermanas mujeres conectadas, los hombres en hombres de oración, el ven y ve, la red de cuidado, ¿cierto? Los grupos familiares, allí somos vencedores, Amén. allí tenemos la corona de justicia, ¿cierto? Amén, que el Señor nos haya haciendo así, amén. Si el Señor nos encuentra con un corazón puro, hermanos, sirviéndole de esta manera, aleluya, vamos a tener la corona de justicia, amén, gloria al Señor. Amén, amén. Jesús es el Señor. Unido a esto, rumiando la palabra, hoy, en la página 38 el Señor nos compartía en cuanto al 2 de Pedro 1:19, que es un versículo que ya para nosotros debe estar en nuestro corazón. ¿Verdad? Y el que Amén. compartió nuestro hermano Héctor, Amén. Amén. donde dice tenemos también la palabra profética que Más segura. Y el contexto, el Señor nos decía en la página 38, era que quería mostrarle a los creyentes judíos dispersos que tenían que una brújula para no perderse. ¿Verdad? Y la palabra profética es esa brújula que el Señor quiere darnos todos los días para darnos una dirección y mostrarnos también que la palabra viene de Dios. Amén. La Amén. palabra viene de Dios, la palabra profética es de Dios. Amén. Y hoy Amén. tenemos esta palabra profética más segura. Amén. Hoy estamos recibiendo esta palabra Sí. de Dios a través del canal, nuestro hermano Pedro Dom, Amén. como ese apóstol, como Amén. ese canal que Dios está usando. Sí. Y hoy nosotros necesitamos amar esa palabra, Amén. rumiar esa palabra, Rumiar. estar de cerca la palabra. Amén. Porque si no estamos de cerca la palabra, el Señor nos decía que nuestro andar flaquea, decía Amén. el Señor. Cuando yo no estoy de cerca, pasa que mi andar flaquea, mi mente comienza a dudar, Amén. dice que vacilamos con esto también, y nos ponemos que somos blancos. ¿Blancos de quién? Del enemigo, del diablo, porque somos frágiles, somos débiles. Y estos falsos maestros, ¿a quiénes buscan? A los débiles, a los insatisfechos, a los que están lejos, los que tienen dudas, todo esto. Y ellos vienen con astucia. El falso maestro lo que quiere es acabar con la persona. ¿Verdad? Primero nosotros necesitamos estar de cerca a la palabra. Sí. ¿Para qué? Para tener todos los días que tenemos una dirección
correcta. Correcto. Estamos en el camino correcto. Amén. Y saber que la palabra profética viene de Dios. Amén. Hermano, nosotros cuando tenemos certeza de eso, hermano, Amén. estamos fuertes, porque la palabra nos da fuerza, nos da vigor, nos da Amén. energía, Amén. nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Amén. Inculcamos la palabra, cuán Amén. importante. ¿Y quiénes son estos burladores, estos falsos maestros? Amén. Aquellos que dicen que no es importante la inmersión, que Amén. tanto repetir, Oh, que sí. tanto proclamar, que tanto todo eso. Y la repetición es importante, decía el Sí, Señor. La amén. repetición es importante. Amén. Repitan, escriban en el chat. La repetición es importante. Hermano, cuando tomamos la inmersión y Verdad. usted la coge, la Amén. rumia, hermano, la toma con oración, pero cuando usted comienza y la repite, comienza y repite una Amén. frase, un ejemplo, el grito de guerra de la semana que estamos disfrutando comienza, no pierda de vista la palabra profética. Amén. Usted comienza, no pierda de vista Vista la la palabra profética. no pierda de vista la palabra profética, no pierda de vista la palabra profética. Hermano, a medida que usted más la proclame, más la repita, eso va a ser guardado en su Así corazón. es, amén. Por eso vemos tantos milagros en los adolescentes, de temprana edad, Sí. hermano. Se saben los gritos de guerra hasta Verdad. sin usar celular, sin Sí. usar una hojita, ¿no? Sí. Lo hemos visto. Sí. Sí. Pero hermano, ¿cómo se logra eso? Porque ya lo tienen grabado en su corazón. Verdad. ¿Por qué? Por repetir. Porque la repetición es importante. Amén. Entonces, hermanos, seamos guardados. Y quiero Amén. terminar con esto, ya para paso a nuestro hermano Pedro. En el grito de guerra de esta semana, del mensaje que estamos disfrutando, dice, huya del que escarnece, huya del que escarnece. No sea ingrato, un cruel burlón. Es el fin, hoy corre y deje el engaño y su prisión. Y termina, ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo contradecir a quien lidera? La enseñanza apostólica hace que la obra avance. Oh. Hermano, estemos de cerca la palabra profética, amén. Jesús es el Señor, Tenemos cerca, ¿verdad? La palabra profética. amén. Hermano, voy aquí a leerle un versículo aquí en Isaías 55, versículo 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Sí, Señor Jesús, hermano, es la palabra. Amén. Hermano, es la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios es la que hace. Amén. ¿Por qué? Porque dice que aquí la tierra representa nuestro corazón y la lluvia representa la palabra. Mano, y si no es la palabra, no produce nada. La palabra del hombre no produce nada. Por eso nuestro Señor Jesús en Juan 14, versículo 10, dice que Él no hablaba las palabras, No. Él hablaba las palabras del Padre. Sí. Señor Jesús. Amén. Mano, es un ejemplo para nosotros. Mano, hablar la palabra de Dios. Por eso dice que los burladores, hermano, dice, no perdamos, pierden su tiempo. Dice, pierden el tiempo porque Dios siempre hará que su voluntad prevalezca. Oh. Mano, los burladores quieren desactualizar la palabra. Mano, pero ellos están perdiendo su tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios prevalecerá en su obra. así es. Señor Jesús. Amén. Mano, y dice que Dios, ¿quién es el que gobierna? Aquí en Daniel también 4, 25, 26, por causa del tiempo, no vamos a leer, pero todos necesitamos reconocer Así es, amén. que el cielo gobierna y reina y domina todo. Estamos bajo ese gobierno. Amén. Mano, todos estamos bajo el gobierno de Dios. Amén. Señor Jesús, Él es el que gobierna. Señor Jesús, no somos nosotros, hermano, no es ningún hombre, es Dios el que gobierna todo. Por eso, hermano, también el Señor aquí en este punto nos hablaba reconociendo, ¿verdad?, que nosotros necesitamos creer en la palabra del profeta. Así es. Señor, la historia aquí de Naamán, ¿verdad? Aquí vemos a este profeta, ¿verdad? Es que él habló la palabra y Eliseo creyó en la palabra. Amén. En el momento no creía, hermano, pero él creyó en la palabra, hermano, que lo iba a sanar, ¿cierto? De esta enfermedad que él tenía. Hermano, necesitamos creer en la palabra. Amén. Creer en la palabra del profeta que nos está hablando hoy, nuestro hermano Pedro,
vamos a creer en la palabra, así como este hombre creyó en la palabra, ¿verdad? Del profeta, Señor Jesús, y fue sano. Amén. Hermano, vamos a ser sanos cuando nosotros creamos en la palabra que está hablando el profeta, Señor Jesús. Hermano, por eso dice que el hombre no tiene la capacidad, hermano. El hombre no tiene la capacidad para hacer la obra de Dios. Amén. Solamente Dios, hermano, es el que está haciendo la obra. Amén. Él es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Por eso, voy a leer aquí para terminar, hermano. Dale aquí al espacio, hermano. Dice, por eso Dios llama a hombres como Pablo, hombres que reconocen que la competencia no está en ellos mismos, sino que confían plenamente en el Espíritu y en la palabra de Dios. Amén. Señor Jesús. Amén. Hermano, el Señor está llamando, ¿verdad? Hombres como Pablo. Nosotros necesitamos reconocer, ¿verdad? Que nuestra competencia no proviene de nosotros. No. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Verdad? Por eso vamos a estar, ¿verdad? A confiar plenamente en el Espíritu. Amén. Hermano, hay que confiar plenamente en el Espíritu y en la palabra de Dios. Hay que confiar plenamente en la palabra y en el Espíritu. Hay que confiar plenamente en el palabra y en el Espíritu. Amén. Amén. Sí, el Señor. Aleluya. Sigamos confiando. Amén. Por eso el apóstol Pedro, como nos hablaba, estaba muy interesado en que los hermanos estuvieran en el origen confirmados en la verdad presente, en el origen correcto de las palabras, hermano, y el origen correcto es la palabra hablada y enseñada por los santos profetas y apóstoles. Verdad. El Señor nos mostraba que en el Antiguo Testamento, bueno, Él usó a los profetas precisamente para hablar y para dar dirección a su pueblo. Amén. Era Dios quien hablaba. Amén. Y hoy, en este tiempo presente, en el Nuevo Testamento, también el Señor sigue hablando Amén. a través de sus apóstoles, como lo confirmamos en el versículo 2 del capítulo 3. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas Amén. por los santos profetas en el Antiguo Testamento y del mandamiento del Señor. ¿Quién es el que manda? El Señor. Amén. Y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Verdad? Amén. Entonces, los apóstoles simplemente, hermano, ¿qué hacen? Hablan por el Señor. Amén. Amén. Hablan el mandamiento del Señor. Oh, Lo que el Señor quiere hablar, los apóstoles, hermano, dan, Amén. ministran. Aleluya. Amén. Entonces, hoy necesitamos, hermano, respetar y estar agradecidos por ese principio. Nosotros no, mientras los burladores hoy encarnecen, desvían, engañan, hoy necesitamos estar confirmados. ¿Verdad? Por eso la necesidad de estar, hermanos, unidos, haciendo inmersión en la palabra. Amén. Esto es lo que nos va a confirmar. No es simplemente nuestro buen deseo. Si no estamos disfrutando la palabra profética, hermanos, no vamos a estar confirmados. Verdad. Entonces ahí la importancia, ¿verdad? Porque mire toda la descripción que daba el Señor de los falsos profetas y los falsos maestros. Ellos, mire, no les interesa. Porque en el versículo 3 también dice, mire, sabiendo esto que los posteros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Y el apóstol Pablo decía, da una descripción en 2 Timoteo 3, de que ellos, hermanos, son egoístas, solamente piensan para sí mismos. Ellos no les interesa si dañan familias, hermanos, destruyen matrimonios. Mire, todo esto es algo muy grave. ¿Sí? Jóvenes. ¿Y por qué decimos todo esto, hermano? Porque eso no solamente fue en los tiempos del apóstol Pablo y Pedro, ¿sí? Sino hoy también. Hoy necesitamos estar claros que Dios ha colocado a nuestro hermano Pedro Amén. como el apóstol. Amén. Y esa palabra no viene de parte de él. Esa palabra viene de parte de Dios. Amén. Amén. Y necesitamos ver que esa palabra es la que nos va a confirmar Amén. en estos tiempos. Amén. Amén. Pero vendrán, hay muchos hoy que se burlan de lo que hoy está haciendo el Señor. Sí. Hermano, hoy que nosotros estamos cerca podemos ver cuántos milagros, Sí, hermano, han amén. sucedido. Jóvenes amando Jóvenes, al Señor, adolescentes amén. amando al Señor, Amén. entregando su vida. Sí. Hermano, estos misioneros que hoy el Señor tiene, hermano, de tiempo completo, cómo vemos y somos animados a través de ellos. Verdad. Amén. De cómo hoy aman al Señor sin ningún interés. Cierto. Amén.
dejando todo, muchas cosas, carreras profesionales y ya también profesiones en pro, hermano, de la venida del Señor. ¿Verdad? Amén. Un encarnecedor, un burlador, no le interesa eso. No. No le interesa, solamente le interesa es ganar fama, seguidores. Y también aquí habla de la concupiscencia, habla del tema del dinero. ¿Sí? O sea, su motivación no es otra sino qué interés puedes, qué beneficio puede sacar de ese grupo de personas. Sí. Cuando el verdadero apóstol está interesado en que la iglesia crezca, la iglesia haga la voluntad del Señor, estén confirmados, hermanos, estén juntos, unidos a un mismo propósito, amando al Señor, involucrados con todas las herramientas. Amén, porque, hermano, es el Señor hablando y no un hombre. Amén. Entonces, ya para terminar, hermano, necesitamos estar confirmados para no ser desviados y no, hermano, no caer en este grupo de personas que se burlan, hermano, del Señor. Amén. Amén, aleluya. Continuando con este punto de la palabra profética, que es algo muy serio. Si la palabra de Dios es algo muy serio, Dios ajustará cuenta con aquellos que no creen en su palabra. Aquellos que se burlan y escarnecen, un día recibirán el juicio de Dios. Fue Dios quien le dijo a Moisés, profeta, le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ese profeta hoy, Dios lo puso en nosotros. El profeta en el Nuevo Testamento es Jesús. Fue el primer profeta que Dios usó para restaurarnos a nosotros, rescatarnos a nosotros, traernos un principio con esta palabra que hoy estamos experimentando. Por eso Dios hoy está usando a sus apóstoles, a los profetas, como nuestro hermano Pedro Don. Dios está hablando directamente por su profeta. Esta palabra de mucha vida, la palabra de mucha luz. Por eso el Señor hoy nos está mostrando este punto tan importante. Aquellos que son levantados para hablar la palabra de Dios no pueden hablar sus propias palabras. Solo pueden decir lo que Dios manda. Hoy Dios está usando la boca de su profeta, nuestro hermano Pedro. Está hablando lo que Dios le manda a hablar para nosotros, su iglesia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, hermanos, hay una gran promesa y Dios nos la está dando a nosotros, su iglesia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, hoy nosotros ya hemos sido totalmente liberados para no volver a caer en aquel error en lo que la iglesia, por algún descuido, el enemigo fue astuto y entró ofreciendo el mundo para que hoy estén estos que se burlan y se mofan de la palabra. Miren este punto para terminar allí, dice, el enemigo de Dios pelea por nuestros corazones usando las pasiones que hay en el mundo. En nosotros mismos no hay fuerza para luchar contra las pasiones mundanas, contra los deseos de la carne, contra los deseos de los ojos y contra la vanagloria de la vida. Son más fuertes que nosotros y las palabras bonitas no tienen poder para liberarnos de estas pasiones. Solo la palabra de Dios es capaz de liberarnos. Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios es capaz de liberarnos, es capaz de liberarnos. Es capaz de liberarnos. Hermano, y gracias al Señor, ¿cuál es la manera para liberarnos? Es cuando nosotros nos sumergimos en ella, cuando nosotros disfrutamos más de la palabra. Por eso los adolescentes, ellos están claros y ellos saben cómo vencer todas las artimañas de los enemigos, del enemigo. ¿Qué hacen? Hacen transcripción, hacen inmersión. Se duermen con la palabra, se despiertan con la palabra, practican la palabra. Hermanos, esta es nuestra invitación. Señor nos quiere experimentar esta palabra cada día, siendo inmersos en ella. Amén. Soy el Señor. Bien, hermanos, ¿cómo dudar de esta palabra, hermanos? Si esta palabra dice que Dios creó la tierra, el universo, por medio de su palabra. ¿Cómo dudar de ella? No podemos dudar. De pronto esos encarnecedores, esos burladores dicen, ustedes han dicho de que el Señor viene y es la hora y no ha venido, que eso es mentira, que entonces comienzan, hermanos, allí esos burladores, esos escarnecedores, que todo está como está, que durmieron nuestros padres
todo sigue igual, yo voy a seguir mi vida, así como la llevo. Y hermanos, y comienzan allí a burlarse de la palabra del Señor, comienzan a encarnecer la palabra del Señor. Y en Hebreos 11:3 habla de que el Señor creó todo, hermano, el universo, la tierra, hermanos, todo lo creó el Señor por medio de su palabra, por el poder de su palabra. Amén. Y habla allí, hermano, en Hebreos 1, dice que todo, hermano, nosotros existimos, nosotros vivimos, ¿cierto, hermano? El día a día, hermano, ¿quién sostiene esto? ¿Quién sostiene, hermano, el universo hoy? Lo sostiene la palabra de Dios. Amén. La palabra, hermano, que el Señor hoy nos da. Entonces, allí vemos, hermano, de que, bueno, anteriormente el Señor hizo ese juicio superficial, el juicio de Noé, que fue por medio del agua, ¿cierto? Pero hoy, hermano, el Señor va a hacer un juicio. Al final Él va a hacer un juicio, ese juicio va a ser en fuego, porque dice que el fuego cambia la naturaleza, dice que el fuego, dice que elimina todo, el fuego, hermano, dice que termina todo, ¿cierto? Entonces, el Señor va a hacer este juicio con fuego. El Señor nos decía allí de que vamos a ser raptados, lo que ahorita compartíamos, de que uno estará en el campo y dice que seremos raptados y nosotros queremos ser raptados. Y solamente ser simple, ser sencillo, cuando el Señor nos bendice, ser uno con la obra de Dios, entregar nuestro corazón, entregar todo nuestro ser, amar al Señor, amar su venida. Bueno, y vamos a ser vencedores. Y dice que seremos raptados y, hermano, dice que vendrá la gran tribulación, ¿cierto? Entonces, hermanos, dice que el Señor vendrá después, a los 3 años y medio, dice que jugará a los vivos, a los que tienen vida, y dice allí, hermano, que Él hará el juicio y luego seremos llevados al reino milenario, decía el Señor allí, donde vamos a reinar con el Señor por 1000 años. Entonces decía que este cuerpo ya de materia, de este cuerpo será un cuerpo ya espiritual, será un cuerpo celestial, vamos a reinar con el Señor por esos 1000 años. Dice que ya pues ya no necesitamos vehículos, ya no necesitamos un avión, de pronto para trasladarnos a un lugar, hacer el check-in y eso, ya para ir a Estados Unidos, ir a Australia, porque ya solamente que el Señor nos llame y nosotros vamos a aparecer allá, ¿verdad? Porque vamos a vivir celestialmente con el Señor, espiritualmente. Pablo, Australia, yo me aparezco en Australia. Pablo, Estados Unidos, me aparezco en Estados Unidos. Entonces, hermanos, y dice que después de estos 1000 años, dice allí de que el Señor vendrá, hermanos, y dice que soltará a Satanás, dice que lo soltará, y allí Él provocará la última rebelión, que es la de Agó y Magó, ¿cierto? Y dice que allí el Señor hará el juicio final, donde Satanás, el anticristo con todos sus seguidores, ¿cierto? Dice allí que la bestia, los falsos maestros, hermanos, serán lanzados al lago de fuego. ¿Verdad? Esto se conocerá como la segunda muerte, ¿cierto? Será lanzado al lago de fuego. Entonces, lo último que será lanzado será el Hades y la muerte, será lanzado. Esto ya será el juicio final, hermano. Allí no habrá ninguna resistencia a la autoridad de Dios, ya porque todos los enemigos, toda desobediencia, los rebeldes, hermanos, serán lanzados al lago de fuego, los rebeldes, ¿cierto? Ya no habrá ninguna resistencia a la autoridad de Dios. Entonces, todo lo que fue sujeto al Hijo, ¿cierto? A este que le fue sujeto, el único que no quedará sujeto será Dios, porque Dios le sujetó al Hijo todas las cosas por medio de la iglesia. Entonces, hermanos, dice que el Hijo sujetará el reino. Amén. ¿Sujetará el reino a quién? Amén. A Dios. Amén. ¿Cierto, hermano? Y allí será Dios todo en todos. Hermanos, ya el Señor, ya se acabará el tiempo, se acabará el titán, vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad, y allí no habrá dolor, hermano, y allí no habrá, hermano, lágrimas. Dice que jugará las lágrimas de la persona porque ya el dolor no va a existir. Cierto. Dice que, hermano, la muerte no va a existir porque todo eso será lanzado al fuego y vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad. Aleluya, hermano, gloria al Señor, vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vale la pena amar la venida del Señor, amar la venida del Señor, vale la pena, vale la pena, vale la pena amar la venida del Señor, amar la venida del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén, amados hermanos, vale la pena, amén. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Queremos también recordar cuán importante es estar de cerca la palabra. Por eso el día de mañana, jueves, los jueves
Tenemos live con nuestro hermano Pedro Don Amén. a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia, hermanos, por el canal Instituto Vida para Todos. Amén. Amén. Entonces mañana es una nueva oportunidad para Amén. seguir de cerca la palabra. Amén. Ahí puntuales con el Señor, haciendo inmersión, transcripción y recibiendo el encargo que viene de parte de Dios a través Amén. de nuestro hermano Pedro Don. Amén. Amén. También recordamos el día viernes, hermanos, por el canal de la iglesia en Bellupar, la reunión ministerial. Amén. Amén. Que el Señor convoca a toda la iglesia, Amén. también a todos los hermanos que se conectan de diferentes lugares, también de otros lugares, hermanos de Sudamérica, también el Señor nos espera el viernes por este canal a las 7 de la noche Amén. para seguir rumiando y disfrutando. Ahora viene la semana 4 Aleluya. de este mismo tomo. Amén. Amén. Para Amén. seguir disfrutando de la palabra profética. Amén. Amén. Queremos despedirnos orando, dándole gracias al Señor Amén. por todo lo que nos ha regalado. Amén. Amén. Señor Jesús, Amén. Señor, muchas gracias, Gracias. Señor, por tu palabra profética. Amén. De verdad, llévanos a estar de cerca, Lleva, sí. a amar tu palabra, Amén. a apreciarla, Sí. que ella esté inculcada en nuestro corazón, Verdad. haciendo inmersión. Sí. Oh Señor Jesús, Amén. para que esta palabra nos siga dando dirección. Sí. Estamos en una dirección correcta, Amén. porque esta palabra profética viene de Dios. Amén. Oh Señor Jesús, Amén. gracias por este tiempo. Amén. Guarda a todos los hermanos que se han conectado. Sí. Oh Señor Jesús. Amén. 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 Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Aleluya. Amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor. Amén. Jesús es el Señor. Bendiciones. A seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil.